Buenos días a todos, como siempre, soy Miguel Don Gil. Bienvenidos a vuestra casa, a Secreto sin Confesión, el observatorio de la realidad semanal espiritual internacional. Como siempre os digo, si es que en tu caso eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo en concreto la edición número 67, que hay que decir que, aunque corresponde al sábado 25 de enero de 2025, le he añadido un día más porque en domingo 26 de enero ha habido noticias de interés relevantes que he creído conveniente ya incluir para dar una totalidad de conjunto sobre la información que doy respecto a diversas realidades de la Iglesia Católica y de la Iglesia Universal en general, tanto del Opus Dei como de otras realidades que son de interés a lo largo del año y van variando en función de las temáticas. Sin más, como siempre digo, comenzamos. Y antes de comenzar por un tema que es principal, que es hablar de los nuevos retos que tiene el Opus Dei en 2025, tanto en lo que respecta al desarrollo de la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, como la situación del santuario de Torrecidad que traigo, como ya dije en el episodio anterior, porque vosotros mostráis mucho interés, estáis preocupados y yo siempre quiero traer la información de manera equilibrada, ponderada y fomentar el diálogo fraterno. En este sentido, quiero deciros que el vídeo anterior ha tenido muchísimos visionados, cosa que os agradezco porque eso demuestra para mí que tiene interés la información que yo os doy, al margen de que podáis estar a favor, en contra o tengáis vuestra visión, que es totalmente respetable. Y hablando de opiniones, quisiera lanzar un pequeño agradecimiento a los comentarios que me han ido llegando, porque esta semana para mí ha sido sorprendentemente positivo, me ha agradado, aunque yo respeto cualquier tipo de comentario, tanto si es bueno como negativo, siempre que se haga respetuosamente, pero me ha llamado la atención esta tendencia tan marcada en los comentarios que me habéis hecho. Leo algunos y aparecerán en pantalla, siempre eso sí he tapado las denominaciones, los nombres de cada usuario para respetar siempre la absoluta privacidad. Gracias por el contenido, también gracias por el sosiego con que das las noticias. Esto de sosiego me agrada mucho porque siempre intento dar la información sin llevarnos las manos a la cabeza, mostrando que la realidad a veces es compleja, pero que explicándola todo es más sencillo a veces de lo que parece, y lo que parece un gran cataclismo a veces no es más que una situación que conviene solucionar, pero que tampoco llega a extremos tan graves. Otro comentario: me encanta Miguel. Otro comentario de otro usuario: felicidades Miguel por tu honesta y oportuna información, gracias, lo agradezco de verdad, porque lo hago como la única forma que sé transmitir de manera informada, y siempre intento que sea sosegada. Enhorabuena. Otro comentario me dice: se agradece la imparcialidad, cosa que yo intento siempre ser imparcial, aunque también hay comentarios de gente que dice que no soy imparcial, que estaría a favor de uno o de otro. Esto siempre me saca una sonrisa, yo tengo mucho sentido del humor y la verdad es que esto me hace gracia. Y quisiera destacar ahora un comentario de un usuario, y también leeré la respuesta que yo le di porque me parece interesante dedicarle unos segundos. El usuario me dice: oye Miguel, ¿tú eres del Opus Dei o vas por los medios de formación de la obra? Porque se te ve poco aséptico sobre el tema. Pero oye, si lo eres no pasa nada, ¿eh? Solo quiero saberlo para ser consciente de cómo debo tomarme estas informaciones. Y yo me tomé un tiempo en responder porque podría haberle dicho no soy miembro y ya está, pero quería llevar a este usuario, como así lo he hecho, y varios de vosotros, 5, habéis dado me gusta a lo que yo le respondí, a que yo empecé diciéndole: porque da igual lo que yo pueda o deje de ser.
Le dije, mi consejo es que contraste siempre todo lo que yo digo con la información de rigor que hay en diversas fuentes en Internet. No es bueno creer a alguien como si fuese la persona poseedora del criterio o esa verdad absoluta. Porque bueno, yo solo soy un simple humano. Dicho esto, continúo yo, le diré que no soy ni estoy vinculado al Opus Dei. Doy mi visión fundamentada en la información y con un claro deseo de tender puentes y fomentar el diálogo fraterno. Y es así. Olvídense de mí en lo que respecta a si estoy posicionado de un lado o de otro, porque realmente no estoy posicionado ni de un lado ni de otro. En función de los hechos y cómo van ocurriendo, yo doy mi análisis y como la realidad es cambiante y nada es blanco ni negro, siempre hay mucha escala de grises en la realidad, comento lo que me parece oportuno y doy el apunte que considero acertado. En cualquier caso, yo no tengo el criterio absoluto y vosotros podéis pensar y comentarme lo que deseéis, que bienvenido es. Y ahora sí, porque hay que tener alegría, hay que transmitir la información con positividad y realismo, pero también criterio. Y ya después de esta disertación larga, alguno de vosotros habrá abandonado posiblemente hasta el vídeo, habrá dicho, qué pesado está hoy Miguel Don Gil. Pues bien, vamos al contenido, que para eso hemos venido. ¿Y qué es lo que tenemos esta semana? Pues hay bastantes informaciones. En primer lugar, en el capítulo del Opus Dei ha habido muchas informaciones. En lo que respecta a la trayectoria del santuario de Torre-Ciudad, se ha informado por qué el santuario de Torre-Ciudad, a través de el patronato de Torre-Ciudad, ha emitido la memoria con los datos del año pasado, 2024, y se informa cómo ha recibido unas 185.000 visitas o visitantes. Y aquí ha saltado un poco el debate porque en algunos medios se han fijado que para el 2023 se habían recibido más o aproximadamente 200.000 y entonces se analiza que habría una caída de 15.000 visitantes. Pero es una caída que en términos generales no deja de ser de unos poquísimos puntos porcentuales. No sería nada sintomático, pero en varios medios se apunta que sería por estas tensiones entre el obispado de Barbastro-Monzón y la prelatura, a la espera de que haya una decisión de la Santa Sede respecto a Torre-Ciudad. Esto es el único motivo que habría llevado a esta caída, pero es relativa. Puede haber 1000 pequeños aspectos que por unos pequeños puntos porcentuales no puede ser que únicamente por eso haya podido haber esta pequeña caída. Porque por otro lado, según las mismas fuentes, la misma memoria del patronato de Torre-Ciudad, se muestra cómo ha habido mejoría, por ejemplo, en el hecho en el que las redes sociales de Torre-Ciudad han aumentado en su consulta, redondeando en un 9,5% en relación con el año anterior. Son más las personas que acceden a la información y los diversos cauces virtuales que tiene Torre-Ciudad. Por otro lado, en YouTube diariamente se han registrado en 2024 más de 350.000 visualizaciones efectuadas desde 38 países. Esto es una tendencia al alza. Ciertamente ese dato respecto a visitantes que han ido, peregrinos a Torre-Ciudad, ha caído unos pequeños puntos porcentuales, pero considero que esto simplemente es una cuestión coyuntural y que no tiene por qué deberse a que haya esta situación de proceso de intentar regularizar y aclarar la situación de Torre-Ciudad respecto a quién tendría el control sobre el santuario, porque la realidad es que lo que quieren los fieles es peregrinar para rendir honores y homenaje a la Virgen de Torre-Ciudad. Los fieles quieren esto. Lo otro es secundario. Seamos realistas. Lo otro ya es secundario. Nos une la Virgen en su advocación de Torre-Ciudad. Y así debemos verlo. Bueno, esta es mi humilde opinión. Todos podéis tener la vuestra y yo la respetaré. Me encantará, como siempre, verla en comentarios y yo os responderé. Por otro lado, también se habla de proyectos para este 2025. Bueno, pues va a haber una reunión anual de delegados de Patronato de Torre-Ciudad, celebrada los próximos 8 y 9 de marzo
en su 49ª edición. Las tareas de planificación de 2025 tendrán lugar esos días, pues van a estar centradas en la promoción de las peregrinaciones y jornadas ya tradicionales, especialmente la Jornada Mariana de la Familia, y en la preparación del gran y esperado 50 aniversario de la apertura al culto del nuevo complejo santuario. Y digo santuario porque según la RAE seguiría santuario, al margen de que esté por dirimir que se eleve canónicamente a santuario, de Torre-Ciudad, que se inauguró originariamente el 7 de julio de 1975, entre otros aspectos y proyectos. Como sabemos, sea como sea, y esto es así, el que tiene la decisión de cómo se va a regular Torre-Ciudad es la Santa Sede. Como el Papa Francisco, recordemos, delegó en el comisario pontificio Alejandro Arellano, que estuvo en diciembre en Torre-Ciudad para recabar información, él emitirá un informe y ese informe será el que use el Santo Padre para tomar la decisión final de cómo se regulará Torre-Ciudad. Se apunta a que es previsible que este informe y la decisión final llegue antes de julio, es decir, como límite junio, para que sea antes de la celebración del gran e importante, simbólico para todos, 50 aniversario de la apertura del nuevo santuario de Torre-Ciudad. Pero esto es simplemente una hipótesis, no sabemos si esto será realmente así, llegará esa decisión, ese informe, pues antes de julio de 2025. Y ahora un acápite de cosas que son también positivas, pues habría que decir, y esto ha sido una noticia que se ha informado el 24 de enero, como el fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, va a tener una escultura en el interior del pilar. El Cabildo le ha encargado a la artista Diana García Roy, junto a otra que representará a la Madre Genoveva Torres. El Cabildo Metropolitano de Zaragoza ha aprobado, por tanto, incorporar al interior de la Basílica del Pilar varias esculturas de estos dos santos aragoneses, San José María Escrivá de Balaguer y Santa Genoveva Torres, lo que supone un reconocimiento a la importancia de San José María y su vinculación con el Pilar, y que conviene tenerlo en cuenta porque esto ha ocurrido, esta es una información que se ha transmitido en esta última semana. Por otro lado, otro aspecto, otra cuestión que es positiva y que hay que destacar es el fomento del encuentro, la tolerancia y yo diría que hasta el diálogo interreligioso en el contexto del Opus Dei. Y esta noticia también es de esta semana, en concreto del 21 de enero, donde se informa que a nivel educativo se da el testimonio de cómo una musulmana va a una escuela del Opus Dei, el Liceo Faes, que es nítidamente cristiano en su identidad, está gestionado por el Opus Dei, pero aboga por el espíritu de la inclusión. Y esta alumna se encuentra a gusto en esta institución cristiana vinculada al Opus Dei y, a pesar de tener otro credo, no hay ningún problema. A algunos les sorprenderá con la visión que se tiene siempre del Opus Dei como conservador, como alejado a cualquier intento de encuentro religioso, etcétera, etcétera, pero todo lo contrario, esta es la realidad y esto se informa. También la escuela acoge a otra niña musulmana y a un niño budista, lo que demuestra que la educación basada en la fe puede ser un puente y no una barrera. Se da un testimonio de cómo es la vivencia de esta niña y cómo los padres ven perfecto que su hija esté en esta escuela para conocer los valores de otra religión, de otra tradición religiosa y fomentar así pues el entendimiento interreligioso y la inclusión en la sociedad en la que vive, en concreto en Milán, en Italia. Me parece algo interesante y que conviene destacarlo y decirlo porque cambia un poco la perspectiva que a veces ciertos sectores o ciertas personas, por falta de información o desconocimiento, tienen de la Iglesia Católica y en este caso del Opus Dei. Y ahora una noticia que es un poco, vamos a decir, más crítica, problemática, es que la plataforma audiovisual Max anuncia
la próxima fecha de estreno de El Minuto Heroico, Yo dejé el Opus Dei, que es una serie documental que cuenta el testimonio de 13 mujeres de diferentes épocas y nacionalidades que marcharon de la institución católica y tienen una visión crítica respecto a la misma y cuentan por qué marcharon. Lógicamente, esta plataforma de streaming americana, que tiene muchos suscriptores, pues el hecho de que lance el próximo 7 de febrero esta serie documental, pues esto va a hacer que en la opinión pública y los medios de comunicación se vuelvan a hacer eco de aquellos casos que de ciertas personas, en este caso mujeres, que después de salir del Opus Dei indican que fueron víctimas de algún tipo de presión o de situación negativa. Lógicamente esto vuelve a traer el revuelo de este tipo de casos. Esta producción documental se hace ahora en un contexto en el cual el Opus Dei, eso no lo podemos negar, está siendo mira o está siendo foco de los medios de comunicación que se interesan por todo lo que ocurre en el Opus Dei, en el contexto de que se están reformando los estatutos, de que hubo una serie de cambios y está en un proceso de reconfiguración la prelatura del Opus Dei, y parece que todo lo que tenga que ver con el Opus Dei pues se destaca sobremanera. En este sentido, en otro testimonio, en otro medio de comunicación, se evidencia, se expresa, en concreto en el Cierre Digital, en su edición del 26 de enero, cómo habría inquietud en el seno del propio Opus Dei por este documental sobre presuntos abusos en su seno. Por lo que estoy diciendo, porque volvería a abrir la brecha de centrar la atención en posibles casos negativos que pueden ser de hace un año, de hace unos años o de hace muchos años, pero que vuelve a traer a plena actualidad y tener que desde el Opus Dei pues lidiar con esta situación, el que la prensa les pregunte y todo el revuelo que esto genera. Por tanto, afirman en este diario El Cierre Digital que en la obra pues existe una gran inquietud por el estreno de este documental. Entonces vemos pues lo que supone esta pues vamos a decir gran difundida producción audiovisual, una serie documental de varios episodios que se estrenará, como digo, próximamente en febrero. Y también respecto al Opus Dei, y es también otra noticia con claros y oscuros, más bien negativa, lógicamente, es que la Santa Sede ha confirmado que siguen vigentes las sanciones al cardenal Cipriani, que es el primer cardenal del Opus Dei. Confirmó este domingo 26 de enero las sanciones disciplinarias impuestas al cardenal peruano Juan Luis Cipriani tras las acusaciones de abuso, y agregó que siguen vigentes aunque se dieron algunos permisos. A raíz de las denuncias presentadas contra él y tras la aceptación de su renuncia como arzobispo de Lima, se le impuso al cardenal un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias relativas a que redujese la actividad pública. También sobre el lugar de su residencia, así como el uso de insignias cardenalicias, que fue firmado y aceptado por el propio cardenal. El hecho de que sea el primer cardenal del Opus Dei y que haya sido acusado de abusos y que el Santo Padre, la Santa Sede, le haya puesto limitaciones, hace otra vez que se fijen los ojos en el Opus Dei, de Opus Dei vinculado a abusos. Bueno, pues este es lo que la prensa sobre todo destaca y se enfoca en ello. Dicho esto, el vicario del Opus Dei para el Perú se ha pronunciado sobre la acusación contra el cardenal Cipriani y, según el vicario regional, Juan Luis Cipriani no enfrentó denuncias oficiales durante su tiempo como sacerdote incardinado en la prelatura. Además, destacó la amplia y generosa labor pastoral del excardenal. Cipriani, arzobispo emérito de Lima y figura destacada del Opus Dei, ha sido, como ya hemos dicho, acusado de abusos, y el vicario del Opus Dei indica que en el tiempo en que estuvo incardinado como sacerdote no hubo ningún problema y que, no obstante, a pesar de todo,
su proceso o la revisión del proceso del cardenal Cipriani pues no compete a su jurisdicción, sino que competiría directamente a la Santa Sede. En cualquier caso, pide disculpas en nombre de la propia vicaría del Opus Dei. Y el 25 de enero, este sábado 25 de enero, el prelado del Opus Dei ha emitido uno de sus cartas y mensajes para todos los miembros de la obra y aquellas personas que lo quieran leer abiertamente en la página oficial de la prelatura. Y no lo leeré entero para no extenderme, pero destaca en esa locución cómo pide que sigamos rezando mucho por el estudio sobre los estatutos de la obra. Recordemos que están ahora en proceso de revisión por la Santa Sede. Y continúa, aunque el término y el resultado último de este trabajo, destaca, no depende de nosotros sino de la Santa Sede. Me parece previsible, y esto es interesante porque da un dato ya de cuándo pueden salir estos estatutos nuevos aprobados, me parece previsible, dice el prelado Fernando Cariz, que se llegue a su conclusión dentro de este año. Es decir, que con esta previsión que hace el prelado del Opus Dei, sería en este 2025 cuando parece que se concluya la revisión y se publiquen los nuevos estatutos que regirán a partir de ahora la realidad de la prelatura del Opus Dei. También destaca el prelado cómo se abre este año con la perspectiva del Congreso General Ordinario de la obra, que tendrá lugar entre finales de abril y primeros de mayo. Además de profundizar en la propuesta de modificaciones de los estatutos, también será una ocasión de estudiar las conclusiones de las asambleas regionales que ha tenido el Opus Dei por todo el mundo allí donde está presente. También, como siempre, el prelado pide oraciones para estar siempre unidos y presentes frente al Papa y toda la Iglesia, unidos con el Papa y la Iglesia. Y cerrado este gran capítulo porque es que esta semana, como hemos visto, ha tenido muchas noticias vinculadas a la realidad del Opus Dei, algunas positivas, algunas neutras, otras negativas, pues como otra noticia y, por tanto, en segundo lugar, el Papa nombra al cardenal indio George Jacob Kovakat nuevo prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Este purpurado indio de 51 años, creado cardenal el pasado mes de diciembre y conocido por ser el organizador de los viajes papales, ha sido designado por el pontífice como nuevo prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, reemplazando en el cargo al difunto cardenal Miguel Ángel Ayuso. Será, por tanto, la nueva cara visible de la Santa Sede cuando se den todo tipo de encuentros o acuerdos en el ámbito del diálogo interreligioso, y a su vez mantendrá el puesto de coordinador de los viajes apostólicos en la Secretaría de Estado. Además, y ya para ir concluyendo, en tercer lugar, tenemos la noticia que a algunos ha sorprendido de que vamos a tener a la primera mujer presidente, la primera mujer gobernadora del Estado del Vaticano. Y alguien se podrá poner nervioso y lo vamos a explicar. El cardenal español Fernando Vérgez cumplirá 80 años el próximo 1 de marzo, edad máxima para ocupar un cargo de alta responsabilidad en el Vaticano. El Papa Francisco ya tiene pensado quién sustituirá al purpurado español al frente de la gobernación del Estado del Vaticano. El Papa anunció en una entrevista en la televisión italiana que será una mujer, en concreto la religiosa franciscana Raffaella Petrini, que hasta ahora era secretaria general de la gobernación de la Ciudad del Vaticano desde noviembre de 2021, quien va a ocupar este cargo, es decir, va a subir de secretaria a ser la gobernadora de la ciudad-estado del Vaticano. Y esta noticia de que se pone una mujer, o esta religiosa, en este puesto de importancia, viene después de que hace un par de semanas se nombrase la primera prefecta de un dicasterio de la curia romana, lo que va en la línea del Papa Francisco de ir dando más papel, y no ya en un plano simbólico, sino ya en un plano efectivo, un
mayor papel de participación en todo lo que tiene que ver con la organización y la actividad de la Iglesia, de la mujer, tiene que tener mayor papel, y esto que lo ha ido diciendo en muchas reuniones y que ha tenido diversos encuentros al respecto, pues ahora lo está aplicando, como estamos viendo. ¿Qué os parece? Pues si bien, mal, ¿por qué motivo creéis que es positivo o negativo? Me gustaría que lo pongáis en comentarios. Sea como sea, esta religiosa ha estudiado ciencias políticas, es una mujer muy preparada y puede hacerlo perfectamente conforme su formación académica y su trayectoria profesional en la Santa Sede. Y ya en cuarto y último lugar, para no aburriros más, el Papa pide a Davos que se haga un uso ético e inclusivo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está más que presente en la realidad social internacional desde hace 2-3 años, y en 2025 está teniendo ya mucho desarrollo. Como ya os dije al respecto de la inteligencia artificial, la Santa Sede, en concreto la Ciudad-Estado del Vaticano, mejor dicho, sacó una normativa para su regulación, y yo ya os comenté que estoy preparando algo relativo a la inteligencia artificial que verá la luz pronto y que seréis los primeros en enteraros, y os daré toda la información, pero no os digo más para que os quedéis con la curiosidad, que eso siempre es bueno. Y digo, y sigo, pues en el marco del Foro Económico Mundial de 2025, bajo el lema Colaboración para la Era Inteligente, el Papa Francisco ha enviado en estos días un mensaje en el que reflexiona sobre los desafíos y los retos, pero también las oportunidades que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Subraya la importancia que tiene este avance tecnológico, pero el Papa destacó que la inteligencia artificial, como producto de la inteligencia humana, debe emplearse para promover la justicia, la fraternidad y un orden social más humano. El Papa recordó que, según la tradición cristiana, la inteligencia es un don que forma parte esencial de la persona creada a imagen de Dios. Finalmente, el Papa instó a los gobiernos, empresas y sociedad civil a evaluar las aplicaciones de la IA y todas sus implicaciones éticas para dar siempre un uso que sea conforme a la moral y que sea un uso adecuado. Hasta aquí las noticias de esta semana. Seguro que va a haber muchas reacciones por vuestra parte. Me encanta leeros, interactuar con vosotros. Solo os pido que seáis educados conmigo y entre vosotros, y que fomentemos el diálogo fraterno, porque, como siempre digo o últimamente estoy diciendo mucho más, y quiero destacar, todos somos hermanos, todos somos cristianos, miembros de una misma iglesia. Antes de concluir, invitaros como siempre a que accedáis a través del enlace en la caja de la descripción al portal informativo plural independiente de los cristianismos, donde tendréis información de noticias de interés sobre la realidad espiritual a lo largo de toda la semana. Y sin más, despedirme de todos vosotros con mucho cariño y con un fraterno abrazo.